Bueno, a pedido de algunos amigos y amigas, voy a hacer una pequeña reseña, muy breve, sobre la mal llamada gripe española de 1918, una pandemia brutal que asoló al mundo entre 1918 y 1920, dejando un saldo de aproximadamente 50 millones de víctimas. Bueno, mucho se especuló, mucho se habló, hay varias hipótesis sobre el origen de esta pandemia que el mundo sufrió ya a finales de la Primera Guerra Mundial. Es importante tener en cuenta el contexto histórico en el que la pandemia de esta mal llamada, ya voy a explicar por qué se llamó gripe española, mejor dicho, fue una influenza A subtipo H1N1. Se la llamó gripe española por la siguiente razón. Bueno, después de varias investigaciones se, eh, se acordó, se descubrió que el origen de la epidemia fue Estados Unidos. Los fuertes militares norteamericanos que estaban siendo movilizados para para ir a Europa a pelear en la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918. Bueno, Estados Unidos moviliza sus tropas y al presidente Wilson, los médicos castrenses, le informan sobre una nueva enfermedad que estaba haciendo estragos ya en las tropas norteamericanas y de la cual no tenía ni idea, porque esta gripe española, pues esta influenza A de 1918, atacaba principalmente a personas jóvenes, personas entre 20 y 40 años. Las víctimas, se cuentan entre esta franja etaria. Fíjense que fueron los que nacieron entre 1880 y 1900 a 1910. Es decir, personas jóvenes, personas sanas. Al principio creyeron que era una gripe estacionaria, como muchas otras. Después se dieron cuenta que no, que tenía caracteres de pandemia, era una gripe pandémica, como efectivamente lo fue. El presidente Wilson se calla la boca, necesita que sus tropas entren en Europa, como efectivamente lo hicieron, y no hace caso a los informes médicos. Cuando las tropas estadounidenses entraron en Francia, en la ciudad de Brest, desparraman, ¿no es cierto?, la epidemia, el alto nivel de contagiosidad que esta nueva cepa, el virus fue mutando, no había anticuerpos, entonces fácilmente fue contagiándose de un lugar a otro, por la movilización de las tropas, más eh, las poblaciones, los civiles, la gripe fue haciendo verdaderos estragos. Bueno, Wilson, con ese falso humanitarismo que siempre caracterizó la política exterior estadounidense, se calla la boca y no solo que desembarcó soldados en Europa, sino también esta gripe, que algunos hablaron que tenía un origen en aves, otros en cerdos. Bien, no vamos a entrar en esos detalles, pero son importantes saberlos, sí, por supuesto, pero no es no vamos a adentrarnos en esos detalles. Bueno, cuando la gripe entró en Europa, obviamente, por estas mutaciones de las cepas, no había defensas. Generalmente las gripes atacaban a niños o ancianos, ¿no? Y generalmente lo siguen haciendo. Pero lo vemos en estos momentos con la pandemia de COVID-19 o coronavirus, ¿no? Las personas mayores de 65, 70 años son las personas que están en mayor riesgo. Bueno, los gobiernos europeos de los dos bandos, ¿no es cierto?, saben de la existencia de esta nueva enfermedad. Nadie dice nada, nadie se atreve a comentarlo ni siquiera en la prensa, hay censura, porque temen que baje la moral de las tropas y entonces se nieguen al combate.
nadie dice nada. También se oculta información a médicos, civiles, a la población, obviamente. Entonces, nadie va a conocer en ese momento, entre 1917 y 1918, la existencia de esta nueva enfermedad. Al no darla a conocer, le dieron mayores posibilidades al virus, ¿no?, de que siguiera contagiando. Bueno, ¿qué pasó? Como la censura operaba en los países que estaban en conflicto, Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña, etc., Rusia, bueno, allí la censura se ocupó de controlar que no se informase a nadie sobre la existencia de esta nueva mutación del virus de la gripe. Entonces, una influenza A. Bueno, nadie lo comentaba. Ahora, como España estaba fuera del conflicto, en España no operaba la censura. Y ahí en España se empezó a hablar en los diarios, sobre todo en Madrid, empezaron a hablar sobre una nueva enfermedad. Le llamaron, los periodistas españoles en ese momento, le llamaron la enfermedad de moda. Después había otros que le llamaban el soldado di Nápoles. Bueno, eran los nombres que le ponían. Había un periodista en Madrid, que era un corresponsal del prestigioso, famoso diario londinense The Times. Bueno, y entonces comienza este periodista a enterarse de esta nueva gripe que estaba diezmando a las tropas, bueno, y también a la población civil. Entonces, este periodista empieza a mandar a Inglaterra partes de prensa, enviaba muchísimos partes de prensa. Los ingleses, cuando recibían esos partes, decían, ¿de qué está hablando este tipo? Bueno, y ahí, como empezó, los partes eran seguidos, empezaron los ingleses a alarmarse, y ahí empezaron a descubrir que había efectivamente una nueva enfermedad, una gripe, de la cual no se tenía conocimiento, y le llamaron gripe española. Le llaman gripe española porque, bueno, los partes de prensa salían de Madrid, y como había censura en toda Europa y en los Estados Unidos, el país de la libertad, le llaman gripe española. Y como todos sabemos, los ingleses y los franceses son mandados a hacer cuando hay que denostar a España o a Hispanoamérica. Aquí no decimos Latinoamérica porque ese es un invento de los franceses de finales del siglo XIX. Bueno, si hay que denostar, si hay que subestimar a España, esos fueron los que inventaron la leyenda negra, etc. Bueno, entonces les vino como anillo al dedo para seguir haciendo mala publicidad y le llamaron la gripe española. Bueno, termina la Primera Guerra, no había tampoco protocolos de sanidad y para atenderlo, las condiciones higiénicas eran abominables, detestables, ni se podía hablar de eso. Bueno, terminó la guerra y entonces sí, la prensa puede informar sobre la existencia de esta gripe. Vacunas no había, y entonces cuando empiezan a informar y se alarman, empiezan a haber cuarentenas, aislamientos, restricciones a las salidas, a espectáculos públicos en toda Europa y en los Estados Unidos, ya era tarde, muy tarde. La gripe avanzaba. En los Estados Unidos fue terrible y también atacaba a las mascotas. Fíjense que gatos y perros. Bueno, en Estados Unidos murieron creo que alrededor de 500.000 personas. No tengo los datos exactos ahora a mano, pero fueron alrededor de 500.000 personas. España no fue el epicentro de la epidemia, pero se le dijo gripe española, aunque España tiene alrededor de 200.000 muertos por gripe española y casi 2 millones de infectados. Bueno, registrados. Después, como los números pueden variar. Bien, en total fueron 50 millones. China se llevó la peor parte con más de 20 millones de víctimas. Argentina tuvo alrededor de 14.000.
14.000 personas. Paulatinamente, cuando empezaron a activarse los protocolos de sanidad y a resguardar a las personas, el virus fue bajando su intensidad de contagiosidad y también su virulencia, ¿no? Valga la redundancia, fue bajando su agresividad. La epidemia finalmente arrojó una escalofriante cantidad de muertos, 50 millones de personas. Bueno, también se habían hecho muy populares los barbijos de tela y de gasa, que después descubrieron que no eran efectivos para evitar el contagio. Bueno, como verán, hace exactamente, así como vino el virus de la influenza A, H1N1, así como vino se fue. Y ya para los años 50 no se registraron más casos. Bien, fue hace justamente 100 años atrás. ¿Quién iba a pensar, no, que en el 2020 íbamos a vivir nuevamente una epidemia o una pandemia, mejor dicho, de esas características? 100 años después, con todos los avances técnicos, científicos, la humanidad no se libró de un mal de semejante envergadura. Bien, después de la epidemia, de la gripe española, mal llamada gripe española, pero bueno, le vamos a decir así para tenerla mejor en cuenta, vinieron los locos años 20, el final de la Primera Guerra Mundial, los años de consumo, paulatinamente la gente fue olvidando tanto la guerra como la epidemia, como la pandemia. Luego vino la caída de la bolsa de Nueva York, el 29, el crack del 29, que arrastró a todas las bolsas del mundo, incluso a la Argentina. Y después vino en los años 30 la etapa de los totalitarismos y en eso las revoluciones socialistas. Bien, todo terminó en la Segunda Guerra Mundial. Como verán, no sé, muchos dicen que después que pase la pandemia del COVID-19 o coronavirus puede venir un mundo distinto, un mundo mejor. Bueno, en 1920, después de la pandemia de la gripe española, no vino un mundo mejor, o fue por etapas. Muchos hablan de la esperanza después de esto. Bien, la historia nos muestra que, como decía Walter Benjamin, hay un ángel gris que sobrevuela los tiempos, sobrevuela la historia, sembrando calamidades a su paso. Vivimos como a la sombra de ese ángel gris. Así que, bueno, uno no sé si corresponde tener esperanza. Es como dice el tango, la esperanza que no llega, que no alcanza. Si hay esperanza, ¿cuándo llega? Y si llega, a ver si alcanza. Bueno, más allá de este juego de palabras con los versos, veremos qué pasa. Pero fíjense que ya tuvimos una pandemia de este tipo, ¿no? Con 50 millones, reitero, de víctimas. Y bueno, el mundo, ya dije cómo fue. Los años 20, los 30, y terminó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aparentemente es un devenir en los tiempos de la humanidad. Si Benjamin tenía razón o si podemos tener esperanza justamente en estas Pascuas. Esperemos que sí sea efectivamente lo segundo. Bueno, espero comentarios, espero que les haya servido esta breve reseña, una síntesis sobre aquella pandemia que así como vino se fue, pero los costos fueron altísimos. Mató más gente que la guerra, que la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, y mató tanta gente como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hasta
hasta luego. Si es o las enfermedades o las ideologías de derecha o de izquierda, los extremismos. Fíjense cómo la humanidad se mueve en esos parámetros. Y la ciencia es justamente esa esperanza que no llega y que no alcanza. Bueno, chao, hasta luego.